Listo, ya empezó a grabar. Muy buenos días para todos. Espero que hayan tenido una muy bonita mañana. Que hayan tenido hasta el momento una bonita semana. Y que tengan muchas bendiciones para el día de hoy. Entonces les voy a compartir en este momento, les voy a compartir la pantalla para mostrarles la guía que vamos a trabajar el día de hoy, ¿vale? Bueno, okay. Hasta ahora está empezando a compartir la pantalla. Listo, ya está compartiendo la pantalla. Yo les voy a compartir aquí la guía. Voy a cerrar todas estas que no las necesito. Voy a abierta todas las guías que utilicé en la reunión de padres de familia, entonces espere, la cierro. Listo, entonces esta es la guía. Entonces, el día de hoy, hoy estamos a 2 de octubre, ciclo número 2, área ciencias, asignatura física, tema, efecto Doppler y la luz. Vamos a ver, creo que últimamente en las redes sociales se está hablando mucho de este tema. Inconscientemente las personas que hicieron el chiste no saben que eso que a ellos denominan una expresión que salió hace poco de velocidad y rapidez. Ellos ignoraban que eso ya tenía un nombre que se llama efecto Doppler. Ahorita hablan algo que se llama el swanfasón, algo así. Eso es una expresión, un sonidito que se escucha cuando pasan los carros a toda velocidad. Lo asemejan con esa palabra. Ellos dicen que se parece a esa palabra. Pero realmente ese sonido del que todos hablan, del son fasón, eso ya tiene un nombre. Eso se denomina el efecto Doppler. Eso se denomina el efecto Doppler. Entonces, hoy vamos a hablar realmente de qué es eso. ¿Qué es eso del que todo el mundo habla? ¿Listo? Esperemos que... Listo, ya empezaron a reír. Ayer en clase, yo ni sabía que que todo el mundo estaba hablando de eso en las redes sociales. Sí lo había leído por ahí, pero yo no soy de los que revisa todo detalladamente, digamos, en el Face. Y sí hablan de eso. Yo nunca supe ni quise averiguar qué era eso el swanfasón. Ayer, en la red social del Facebook, entré y me enviaron un video, me enviaron un videito de un señor que está sentado en una hamaca. Y yo lo empecé a ver. Y él estaba hablando de eso, del swanfasón. Y el man explicaba y él decía, y lo que él dice es cierto. El sonido que se escucha parece como si dijera eso, pero eso realmente eso no es así. Eso solo lo sacaron solamente para explicar o decir el sonido. ¿Qué sonido hacía el carro cuando pasaba en la Fórmula 1? El sonido del carro cuando pasa. Rum, yum, rum, y se escucha cómo pasan. Exacto, ahí escribieron. Es una onomatopeya. Correcto. Entonces, ese sonido se llama el efecto Doppler. El efecto Doppler es ese efecto que uno percibe, que uno escucha cuando tiene un sonido a larga distancia y se viene acercando, es decir, va aumentando el volumen a medida que se va llegando al receptor. El receptor empieza a subir su frecuencia, es decir, la frecuencia con la que escucha sube,
porque está cerca, y cuando se empieza a alejar, el volumen va bajando, por ende la frecuencia va bajando, y se aleja, uno escucha cómo se aleja. Ese sonido o esa secuencia del volumen de la frecuencia que se escucha a lo lejos va aumentando. Cuando pasa por el lado de uno y se empieza a alejar, a ese sonido o a ese efecto del sonido de cómo aumenta y luego baja y se desaparece el sonido, ese efecto se llama el efecto Doppler, o más conocido últimamente como el Schwank-Fasón. Bueno, no sé cómo se diga esa vaina, pero quería salir de la duda de eso. Todo el mundo hablaba de eso hasta que, bueno, venga, miramos a ver qué es esa vaina. Y anoche mirándola me di cuenta que era el tema de la clase de hoy. ¿Listo? Entonces voy a explicar realmente cómo es que, exacto, cómo es que funciona realmente el efecto Doppler. ¿Cómo es que funciona ese efecto? Físicamente, ¿cómo funciona? Digamos, desde los sentidos, desde el oído, uno escucha ese vibrato, ese sonido, ¡cum! Y pasó. ¿Para qué me lo recordó? Pero yo qué culpa si es el tema. Yo no sabía que eso existía, esa palabra, y ayer en clase con los del otro 11 estaba hablando del efecto Doppler y todo el mundo empezó a reírse y a decir que eso era el Schwank-Fasón. Entonces yo me quedé con la duda y lo averigué ayer, porque ayer tenía clase con ellos, y lo averigüé y realmente ese sonido es el efecto Doppler. Entonces por eso me causa un poco de gracia. Bueno, entonces ese sonido que se escucha, eso uno lo puede explicar físicamente qué es lo que está ocurriendo ahí. ¿Listo? Entonces, espere, cierro estos archivos. Desea guardar, no. Listo. Que tampoco lo necesito. Desea guardar, no. Listo. Cerrar. ¿Desea guardar? Sí, sí, guardar. Bueno, entonces aquí en la guía, entonces, los desempeños, entonces, contenido, efecto Doppler. Entonces, vamos a definir cuáles son las características del sonido, de ese sonido, del Schwank-Fasón, el tan Schwank-Fasón. Entonces, vamos a identificar esas características, vamos a identificar cómo es que esa onda se identifica mediante la frecuencia, vamos a mirar cuáles son las aplicaciones que tiene el efecto Doppler. Y vamos a mirar unos problemitos matemáticos para comprobar realmente el efecto Doppler, para comprobarlo. Después, yo les compartí un archivo que se llama las características de la luz. Ese archivo yo se los compartí en el Classroom. Se llama archivo de la luz, archivo de la luz, sesión número 12. Se llama ese archivo, yo se los publiqué en el Classroom. Van a leer ese archivito, lo van a leer, se los voy a mostrar acá. Entonces, escritorio, eso está en física de 2 de media, archivos de la luz, se llama. Entonces, este archivo que les voy a mostrar, yo se los compartí en el Classroom. Ya se los voy a mostrar. Entonces, habla, ¿qué es la luz? ¿Qué es eso de la velocidad de la luz? ¿Cuáles son las características? La refracción, la difracción, la reflexión. ¿Qué es eso de la ley de Snell? Hay una lecturita que van a hacer y de tarea, esa lecturita, van a leerla y de tarea, vamos a mirar aquí abajo. Ese es el ejemplo tarea. Entonces van a hacer un ejercicio de los que yo voy a explicar, lo van a hacer, ahorita los explico, pero van a hacer, con esa lecturita van a hacer
un mapa conceptual sobre la luz. Van a hacer un mapa conceptual de la lectura. Ahí están explicado todo detalladamente. Hay unos gráficos. Van a hacer un mapa conceptual de esta lectura, ¿vale? Entonces, a partir de ese archivo, van a hacer el mapa conceptual. Y este ejercicio que les tengo acá, este ejercicio que está acá, voy a explicar dos ejemplos de cómo es que se realiza esto. Entonces, nos devolvemos aquí al efecto Doppler. Y vamos a explicar las características. Entonces, el efecto Doppler es la frecuencia que percibe el receptor de un sonido. Es decir, que debe haber una fuente que emita el sonido. Una fuente que emita un sonido. Y debe haber un receptor que reciba ese sonido. Entonces, el efecto Doppler, es decir, la frecuencia que se percibe del sonido por medio del receptor. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia, yo les decía que la frecuencia estaba asociada a la velocidad con la que viaja el sonido y al volumen, si está alto, bajo, medio. Si está alto, el volumen es fuerte, duro, la frecuencia va a aumentar. Y si el volumen es bajito, la frecuencia va a disminuir. Entonces, cuando hablamos del efecto Doppler, que es el sonido, la frecuencia que se percibe, por eso el sonido que está a lo lejos empieza a aumentar a medida que se va acercando al receptor, empieza a aumentar, el receptor capta eso, lo asimila, lo siente que está desde lejos, que viene acercándose porque aumenta el sonido, pasa por el lado, baja el sonido y se aleja y se desaparece. Ese es el sonido que hacen las personas de la red social, ¿no? Ese sonido, ¡rum! Y se aleja el carro. Ese también se puede escuchar cuando uno va dentro de un carro por la autopista y pasa otro carro más rápido y pasa más rápido y uno escucha también ese sonido, ¡frum! Y pasó, dejó el polvo. Entonces, ese sonidito es la frecuencia que uno percibe del sonido que emite la fuente, es decir, del que está generando el sonido. Entonces resulta y acontece que hay varios espacios, varias situaciones donde se puede efectuar este sonido. Entonces, ¿cuáles pueden ser las situaciones? Entonces, aquí tenemos que debe haber una fuente emisora y que esta fuente emisora que tiene un receptor. Puede tener 2 o puede tener 3, 4, 5, no importa. Ahí lo importante es que cada frecuencia lo que percibe cada receptor es diferente a lo que percibe el otro. ¿Por qué? Porque está en diferente posición. Vea que aquí vamos a plantear este ejercicio, lo voy a plantear en el transporte público. Entonces resulta y acontece que este señor que está en la frecuencia número 1, la frecuencia del receptor número 1, este señor está en una estación en Transmilenio. Y en los 2, 3 vagones siguientes está el receptor número 2. Entonces resulta y acontece que el Transmilenio viene de sur a norte. Viene acá. Desde acá viene el Transmilenio. Y el receptor viene, el Transmilenio, el que viene emitiendo el sonido, en este caso sería el motor del carro, del Transmilenio, pasa por el lado del receptor 1. Entonces, cuando pasa por el lado del receptor 1, en ese momento, el receptor 1 lo escucha fuerte. Cuando se empieza a mover el Transmilenio de un vagón a otro y pasa por este vagón, no para, porque estamos escuchando el sonido, no para. Si para, ya no se va a escuchar el soanfazón, el tal soanfazón ya no se va a escuchar. Entonces resulta y acontece que acá
Cuando pasa el sonido, el carro pasa y el receptor 1 lo que empieza a escuchar es que el sonido del carro se empieza a alejar, porque pasó por el lado, y se empieza a alejar. En cambio, el receptor 2, mientras el receptor 1 está escuchando que se empieza a alejar, el carro se está acercando al receptor 2, es decir, que el receptor 2, mientras el receptor 1 escucha que se aleja, al receptor 2 se acerca. El receptor 2 se acerca. Entonces, aquí lo vamos a plantear. Lo vamos a plantear con el dibujito. Entonces, tenemos el receptor 1, que está en el vagón. Está la fuente del sonido, que es el carro. Y más adelante está el receptor número 2. Entonces resulta que acontece que cuando pasa el carro por el receptor 1 y se empieza a alejar, porque se empieza a alejar, para acercarse al receptor 2, para el receptor 1 en ese momento, el sonido del carro se está alejando, porque ya pasó por el lado y se empieza a alejar porque se acerca al receptor 2. Entonces se empieza a alejar. Entonces, como se aleja, la frecuencia va a ser baja. Como se está alejando, la frecuencia va a ser baja. Eso quiere decir que el sonido va a ser grave. Es decir, bajito. En cambio, en ese momento, cuando se está alejando el receptor 1 y se empieza a acercar al receptor 2, el receptor 2 va a escuchar una frecuencia alta, porque el sonido se está acercando, porque va a aumentar el volumen. Uno siente eso. Eso quiere decir que el sonido es agudo. Agudo. Entonces, partiendo de esta premisa, que cuando el sonido del carro se empieza a alejar, la frecuencia es baja, y cuando el sonido se empieza a acercar, la frecuencia es alta, uno puede comprobar en un ejercicio, puede comprobar efectivamente que para este caso el receptor número 1, efectivamente, la frecuencia bajó. Es decir, que cuando pasa y se empieza a alejar, realmente baja la frecuencia. Pero también podemos comprobar que para el receptor 2, la frecuencia sube porque se está acercando. Entonces, para eso debemos tener claro varias cosas. En el ejemplo que tenemos que tener claro, tenemos que tener claro que debe haber un receptor y una fuente que emita el sonido. Debe haber alguien que lo escuche y alguien que lo emita. Eso debe tener claro. Que pueden haber varios receptores, claro, 1, 3, pueden haber varios, no hay problema. Pero en el caso más sencillo es cuando hay una fuente, un receptor, que es el ejercicio que vamos a explicar acá, el ejemplo que vamos a hacer acá. Una frecuencia de un receptor que se mueve y alguien que emite el sonido. Ese es el más sencillo. Entonces yo les decía que podían haber varias situaciones, ¿no? Una, que la fuente, es decir, la que emite el sonido, es la que se está moviendo, es la que se está moviendo. Eso debe ser claro. Ese es un espacio, cuando la fuente, el que emite el sonido, es el que se mueve. Otro puede ser que el que emite el sonido está quieto y el que se está moviendo es el receptor. Es decir, el carro, alguien está quieto enfrente de la casa con el carro, con el volumen a todo, del equipo del carro a todo volumen, y alguien pasa en la bicicleta y escucha el ruido. Ese sería el segundo, digamos, la segunda opción que podría haber. Entonces, una es cuando el receptor está quieto y el que emite el sonido es el que se mueve. Y el otro puede ser cuando la fuente está quieta, o sea, el que está emitiendo el sonido está quieta, y el que se está moviendo es el receptor. Entonces vamos a hacer el ejemplo dando esos dos momentos, esos dos escenarios.
esos dos escenarios. Entonces, para eso necesitamos esta formulita que está acá. Entonces, para esta formulita tenemos varios valores. Entonces, necesitamos, en cualquier situación, hay varias cosas. Una, que la velocidad del sonido va a ser siempre la misma, en el aire, en el ambiente. Cuando yo les hablaba la clase pasada del sonido, de la velocidad del sonido, decíamos que en el ambiente viajaba aproximadamente, la velocidad del sonido era a 340 metros sobre segundo. Pero si el ambiente era más denso, la velocidad del sonido aumentaba. Resulta y acontece que el efecto Doppler, como el receptor es el que escucha, el sonido viaja por el ambiente. Eso quiere decir que la velocidad del sonido para el efecto Doppler siempre se va a trabajar la misma. Es decir, la vamos a trabajar, la vamos a aproximar. La que yo les di la clase pasada era 334, 335 más o menos. La vamos a aproximar a 340 metros sobre segundo. ¿Por qué la vamos a aproximar a esto? Porque vamos a hacer de cuenta que puede pasar o en Cartagena, o en Bogotá, o en La Paz. Y recuerden que dependiendo del ambiente, también puede subir o bajar la velocidad. ¿Se acuerdan? Que también dependiendo del clima subía o se mantenía la velocidad del sonido. Entonces, como estamos en un planeta que hay varias altitudes, varios climas, entonces el sonido puede variar. Entonces, como varía dependiendo, lo vamos a aproximar para cualquier situación. Para eso lo vamos a dejar a 340 metros sobre segundo. 403. Para poder realizar cualquier ejercicio del efecto Doppler, necesitamos saber ese valor. Siempre va a ser el mismo, va a ser una constante. Entonces necesitamos saber la velocidad del sonido, que ya la sabemos que es 340. También necesitamos saber la velocidad que lleva el receptor, porque que yo les decía, que puede ser que la fuente se vaya moviendo y el receptor también. Ese era el ejemplo que yo les decía, que yo podía ir en el carro con el vidrio abajo y alguien en otro carro pasa a toda velocidad y ambas se están moviendo. Ese es otro escenario que puede haber del efecto Doppler. Es decir, que también necesitamos saber la velocidad que lleva el receptor. Obviamente, también necesitamos saber la velocidad del que emite el sonido. Si el emisor está quieto, la velocidad es cero, ¿no? Si el receptor está quieto, pues la velocidad es cero. Entonces, para eso necesitamos esta formulita que yo les tengo acá. Entonces dice que la frecuencia, es decir, el efecto Doppler que escucha el receptor 1, es decir, la frecuencia con la que escucha el receptor, va a ser igual a la frecuencia que emite el sonido. Es decir, porque si está emitiendo un sonido, es porque está emitiendo una frecuencia ese sonido. Es decir, que necesitamos saber esa frecuencia, la frecuencia que emite el sonido. Y esta frecuencia va multiplicada por un fraccionario. Este fraccionario va a ser igual, entonces, entre paréntesis dice, la velocidad del sonido, entonces ya la sabemos que es 340. Si la fuente del sonido, escuchen bien, si la fuente del sonido se aleja del receptor, si se aleja, el signo que va acá va a ser negativo. Acá se los puse, vean los signos. Si se aleja, el signo va a ser negativo. Pero si la fuente del sonido se está acercando, aquí depende de la fuente, ¿no? El signo depende de la fuente. Entonces, si la fuente se está alejando, el signo es negativo. Pero si la fuente se estuviera acercando,
el signo va a ser positivo. Si yo puse arriba positivo, abajo yo le cambio el signo, va a ser negativo. Y si arriba yo le puse negativo, abajo va a ser positivo. Es decir, le tengo que intercambiar el signo. Entonces dice que la velocidad del sonido, entonces para el hombre, para el señor, sería la frecuencia es igual a la frecuencia del emisor multiplicado por la velocidad del sonido. Como se aleja, sería negativo menos la velocidad que tiene el receptor, es decir, de la persona, dividido la velocidad del sonido. Si arriba yo puse menos porque se aleja, abajo sería más la velocidad que tiene el emisor. Y para la señorita toca hacer otra fórmula aparte. Toca hacerlos por aparte. ¿Por qué toca hacerlos por aparte? Porque yo les decía que cada uno escucha e interpreta sonidos distintos al mismo tiempo. Puede estar ocurriendo a las 12 en punto y ambos están a la misma hora. Pero como están en sitios distintos, el sonido que va a escuchar de la fuente que emite va a ser distinto. La frecuencia que escuchan va a ser distinta. Entonces toca plantear una fórmula distinta para el receptor número 2. Entonces para eso, para el receptor número 2, sería la fuente del sonido, que emite el sonido, que va a ser siempre la misma, va a emitir siempre la misma, la fuente del sonido, la frecuencia del sonido, por la velocidad del sonido que va a ser la misma, 340, a la señorita se le acerca, como se le está acercando, para la señorita el signo sería positivo, porque para la señorita se acerca, más la velocidad del receptor. Si la señorita está quieta, la velocidad es 0. Si se mueve, pues se pone la velocidad que lleva el receptor. Dividido la velocidad del sonido, que va a ser la misma, 340. Si arriba puse positivo, porque para la señorita se acerca, abajo sería negativo. Entonces, menos la velocidad que lleve el emisor, es decir, el que emite el sonido. Entonces, partiendo de estas premisas, ya podemos comprobar realmente si para el que se aleja la frecuencia baja y para el que acerca la frecuencia sube. Eso es lo que vamos a comprobar con los dos ejercicios que vamos a hacer. Entonces vamos a aterrizar esto, lo vamos a aterrizar en un ejercicio para que quede mucho más claro. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces aquí tenemos un ejercicio. Entonces aquí el ejercicio, ¿qué dice? Que el ejercicio dice, vamos a plantear un ejemplo. El ejercicio dice que esta es una cuadra. Aquí lo que voy a subrayar, esto es una cuadra. Y dentro de la cuadra, a la mitad de la cuadra, en una casa tienen el equipo de sonido en la puerta a todo volumen. Tienen el equipo a todo volumen. Tienen. Eso quiere decir que como lo tienen a todo volumen, el emisor, es decir, el que emite el sonido, tiene una frecuencia. Esa frecuencia es de 430 Hz. Esta frecuencia se la da uno. Esa frecuencia se la da uno. ¿Listo? Si no le dan esta frecuencia, es porque le están dando la frecuencia al receptor. O sea, le estarían dando esta, pero esta no. Entonces, en ese caso, tocaría despejar, hacer el despeje, ¿no? Eso quiere decir que, no voy a explicar cómo va a ser el despeje, pero si voy aquí a despejar la fuente emisora, porque nos dan la del receptor, y nos están diciendo, bueno, ¿y cuál es la frecuencia del sonido, del que emite el sonido? Pues hay que despejar. ¿Cómo se despeja? Pues fácil. Esto que está dividiendo, lo paso aquí al lado de FR a multiplicar, es decir, pasaría aquí a multiplicar. ¿Listo? Ya despejé esto. Y esto que estaba multiplicando a esto
está multiplicando, lo paso a dividir, es decir, ¿qué pasaría a este lado? Es despejar una ecuación para poder hallar esta. Pero mínimo, mínimo, le tienen que dar una, mínimo. En el ejercicio de clase y el de tarea, no les puse a despejar. No les puse a despejar. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan realmente lo que está pasando ahí. ¿Qué está sucediendo? Entonces lo vamos a comprobar con un ejemplo. Entonces, hay una casa que tienen un equipo de sonido en la puerta a todo volumen y ese equipo tiene una frecuencia de 430 Hz. Como es un equipo de sonido y es en una casa y lo tienen en la puerta, la velocidad de la fuente emisora va a ser 0 porque está quieto, el equipo está quieto, eso quiere decir que la velocidad es 0. La velocidad del emisor es 0, pero la frecuencia del sonido es de 430 Hz. El receptor no está quieto, el receptor se mueve, es decir, alguien va en un carro con el vidrio abajo y está pasando por el frente de la casa. El receptor se está moviendo a una velocidad de 30 metros sobre segundos, es decir, como va en el carro, se está moviendo y va a una velocidad de 30 metros sobre segundos. 30 metros sobre segundos. Entonces, ya teniendo aquí el ejercicio, vamos a plantear la ecuación para el receptor número 1, para la frecuencia del receptor número 1. Entonces, el ejercicio dice, hay una persona que va en un carro que se mueve a una velocidad de 30 metros sobre segundos, pasa por el frente de una casa que tienen un equipo de sonido a todo volumen que emite un sonido de 430 Hz. Y la velocidad de la fuente emisora es 0. Ese es el ejercicio. Entonces, como vamos a calcular la frecuencia del receptor, la fórmula dice, la frecuencia del receptor es igual a la fuente emisora, a la frecuencia de la fuente emisora, es decir, a esta, por, aquí es donde lo de los signos, por la velocidad del sonido. Listo. Como se está moviendo el carro, eso quiere decir que el carro se está acercando a la fuente emisora. Como se acerca, decíamos, si se acerca, el signo es positivo. Entonces, como se acerca, es positivo. Más la velocidad del receptor. Dividido la velocidad del sonido, menos la velocidad del emisor, del que emite el sonido. ¿Por qué negativo? Porque si es positivo arriba, abajo es negativo. Ya después de haber puesto, después de haber puesto digamos, haber planteado la ecuación, para plantear la ecuación, ahora lo que uno que hace es reemplazar los valores en la fórmula. Entonces tenemos que la frecuencia es igual a la frecuencia emisora, que es de 430 Hz. Entonces, 430 Hz. Abro paréntesis, porque voy a hacer esta división primero. Abro paréntesis, dice, velocidad del sonido. Ya sabemos que la velocidad del sonido siempre va a ser la misma. 340 metros sobre segundo. Más, porque aquí el signo nos dio más, porque se acerca, más la velocidad del receptor, pero vea que el receptor sí se va moviendo y va a una velocidad de 30 metros sobre segundos. Entonces, más 30 metros sobre segundos. Dividido la velocidad del sonido, que creo que va a entrar alguien aquí. Bueno, la velocidad del sonido menos, porque si puse arriba, menos la velocidad del
emisor, pero vea que el que emite el sonido está quieto, o sea que la velocidad del que está quieto es 0, entonces es menos 0 metros sobre segundo. Entonces aquí lo que hacemos, ¿qué es? Una suma. Entonces, 340 más 30 da 370. Y abajo es 340 menos 0, eso es 340. Eso quiere decir que aquí hay una división de 370 dividido 340. Eso según la calculadora, eso nos da 370 dividido 340, eso da 1.08. Y 1.08, que es la respuesta de esta división, por 430, eso da 467.9. Entonces, según el efecto Doppler, dice que cuando se acerca el sonido, la frecuencia es alta, es decir, aumenta. Vamos a ver si aumentó o no aumentó. El receptor efectivamente se acerca. Vamos a ver si aumentó o no. La frecuencia era de 430. Cuando se acercó, pasó a 467. Eso quiere decir que efectivamente lo que propone el efecto Doppler es cierto. ¿Verdad? Efectivamente lo que plantea el efecto Doppler es siempre. ¿Qué es? Que cuando se acerca el sonido, efectivamente aumenta el swanfasón, no me traes, aumenta la frecuencia, aumenta. Entonces, efectivamente sí aumentó. Efectivamente, en el ejemplo que acabamos de hacer, estaba de 430 y pasó a 467. ¿Listo? Profe, Cuéntame. llegando el caso que hayan dos receptores, se hacen dos ejercicios, uno para receptor 1 y el otro para receptor 2. Exacto. Vamos a hacer el ejemplo cuando hay dos receptores. Aquí está. Lo vamos a hacer. El que preguntó, creo que fue Cristian, que el que acabo de preguntar, si no estoy mal. Sí, profe. Listo, entonces póngale cuidado, Cristian. Entonces, si hay dos receptores, efectivamente hay que plantear una ecuación para el receptor 1, véala, y hay que plantear una ecuación para el receptor 2, porque ambos están escuchando cosas distintas. Entonces lo vamos a hacer rápido. Entonces, vean acá, el receptor 1 está quieto, véanlo acá. Alguien está esperando el bus, y está quieto. El bus sí se está moviendo, ¿verdad? El bus se mueve a una velocidad de 30 metros sobre segundo. El receptor 2 también se está moviendo, pero vea que no se está moviendo en sentido contrario al bus. Es decir, se van a encontrar de frente. Es decir, que para este ejercicio, el receptor 2, digamos que alguien va en bicicleta y se está acercando el bus de frente. Como si va en bicicleta y se está acercando, el receptor 2 va a una velocidad de 15 metros sobre segundo. Porque se está acercando, va en bicicleta, se acerca. El bus va en movimiento. Va a una velocidad de 30 metros sobre segundo. Y como se está moviendo, el motor ejerce un sonido de 400 Hz. Eso es lo que, digamos, el volumen de que lleva el motor. Más o menos la frecuencia que lleva ese sonido es de 400 Hz. Y la persona que está quieta esperando el bus, pues tiene una velocidad 0 porque está quieta. Entonces vamos a plantear los dos momentos. Entonces el primer momento es para el receptor 1. El receptor 1 dice, la frecuencia del receptor 1 dice que la frecuencia del emisor multiplica, entonces arriba sería la velocidad del sonido, como pasó el bus y se empezó a alejar porque se va a encontrar con el receptor 2, vea, pasó por el lado, pero se está alejando porque se mueve, o sea, se empezó a alejar, pasó por el lado y se empezó a alejar. Como se está alejando,
se está alejando, el signo es negativo. Entonces, se empezó a alejar menos la velocidad del receptor, dividido la velocidad del sonido. Si puse arriba negativo, abajo va positivo. La velocidad del emisor. Ya después, reemplazamos. Entonces, la frecuencia del receptor 1 va a ser igual. La frecuencia del emisor, es 400 Hz. Entonces, 400 Hz. Abro paréntesis porque voy a solucionar el fraccionario. La velocidad del sonido, que es 340, menos la velocidad del receptor. Pero vean que el receptor está quieto. Entonces, la velocidad es 0. Entonces, menos 0, dividido 340, que es la velocidad del sonido, más la velocidad que tiene el emisor. Pero vea que en este caso, el que emite el sonido sí se mueve. Va a 30 metros sobre segundo. Entonces, más 30 metros sobre segundo. Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo. Primero sumamos. Arriba 340. Y abajo se suma. 340 más 30 da 370. Entonces, da 400 Hz por 340 dividido 370. Entonces, hacemos eso en la calculadora. Y eso nos da 340 dividido 370, eso da 0,91. Y 0,91 por 400 nos da 367.5. Entonces, aquí lo que nos podemos dar cuenta es que efectivamente cuando pasó por el lado y se empezó a alejar el carro, efectivamente bajó la frecuencia, vea. Efectivamente se alejó y para el receptor 1 bajó la frecuencia. Entonces sí es cierto que en el efecto Doppler, cuando se aleja el sonido, efectivamente baja la frecuencia, bajó la frecuencia. Ahora vamos a plantear el ejercicio para el receptor 2. Entonces, el ejercicio para el receptor 2, dice, entonces, frecuencia del receptor 2 es igual a la frecuencia del emisor, abro paréntesis, velocidad del sonido. Como el receptor 2 se están encontrando de frente, eso quiere decir que se acercan, entonces el signo va positivo, más la velocidad del receptor dividido la velocidad del sonido, intercambio el signo, menos la velocidad del emisor. Entonces ya planteé la fórmula para el receptor número 2. Ya luego, ¿qué hago? Reemplazo los valores. Entonces dice, la frecuencia del receptor 2 es igual a la fuente de la frecuencia emisora. Entonces, 400 Hz. Abro paréntesis. Velocidad del sonido, 340, porque siempre va a ser esa. Más, porque se acercan, velocidad del receptor. Pero vean que en este caso, el receptor va moviéndose, porque va en bicicleta, se está acercando. Entonces, más 15 metros sobre segundo, porque se acercan, dividido 340, menos la fuente emisora sí se va moviendo, es decir, que la velocidad es de 30 metros sobre segundo. Entonces, menos la velocidad del que emite el sonido, que es 30 metros sobre segundo. Ya cuando hemos reemplazado, vean, los valores, ya hacemos la suma. Entonces, 340 más 15, eso da 355. Y 340 menos 30, eso da 310. Y 355 dividido 310, eso nos da 1.14. Y 1.14 por 400 nos da 458.06. Eso quiere decir, venga a ver si lo puedo achiquitar otro poquito. Eso quiere decir que vea que el receptor 1, cuando pasa el emisor, se aleja
Eso quiere decir que baja la frecuencia. Sí bajó, pasó de 400 a 367. Y para el receptor 2, que se acerca, pasó de 400, se acercan, pasó a 458. Eso quiere decir que sí subió la frecuencia, sube la frecuencia. Y esta es la forma de realizar un ejercicio de el efecto Doppler. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Preguntas, por favor? Profe, ¿no se puede un mapa mental? Listo, se lo valgo. Hagan un mapa mental entonces. No conceptual, sino mental. También, se lo valgo. No Se hay puede problema. cualquiera de los dos, ¿no, profe? Mental o Sí, conceptual. sí, cualquiera de los dos. Ya que ustedes estaban pidiendo ahí, sí, hágale. Un mapa mental se puede. ¿Alguna pregunta, muchachos? Les voy a explicar cómo es que se plantea el ejercicio de tarea, el que les puse. Entonces vean aquí lo que... Ah, no, ahí está planteado totalmente, vean. La velocidad del emisor está quieto. Es decir, que el que produce el sonido está quieto. Es decir, que la velocidad es cero. El receptor 1 pasó por el lado y empezó a alejarse. Se va moviendo porque se está alejando y va a 20 metros sobre segundo. En cambio, el segundo también se está moviendo, pero ese se acerca. Es decir, que el carro está prendido y pasó uno primero y se empezó a alejar y atrásito viene otro. Vienen ambos moviéndose y también pasa por acá. Eso quiere decir que toca plantear una ecuación para este que se empieza a alejar y una ecuación para este que se empieza a acercar. ¿Alguna pregunta de la tarea, muchachos? ¿Preguntas? Por favor, preguntas. No, profe. Listo, perfecto. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Profe, ¿puede enviar el link al grupo de WhatsApp? Sí, tengo este internet como grave, si antes ya voy terminando. Profe, Dile una a la pregunta persona, ahorita al último cuando se acaba la clase, ¿será que se puede quedar un momento para hacer una preguntita de cálculo? Pues es que yo la había escrito por WhatsApp y pues no me había respondido y pues la necesito. sí, es que esta semana he estado subiendo y sacando notas y no, hemos estado Entonces, ahorita lo último, reocupados me y hace un no he favor. podido revisar bien, pero sí, ya miramos. ¿Listo, Cristian? Ya me hace la Bueno, pregunta, ¿vale? Listo. Lo del mapa, yo les publiqué este archivito, yo les publiqué un archivo que se llama Archivo de la Luz. Ustedes lo van a leer y van a hacer o un mapa conceptual o me van a hacer un mapa mental. Recuerden que el mapa conceptual va con palabras y conceptos y el mapa mental va con imágenes, con dibujos y con conectores, con palabras de conectores. ¿Listo? Esa es la diferencia entre un mapa mental y un mapa conceptual. Yo pedí un mapa mental, pero aquí me pidieron que si podían hacer un mapa mental. ¿Listo? Hacemos la tarea es únicamente el ejercicio y el mapa mental. Sí, señores. ¿Hasta cuándo hay plazo de enviar la tarea? Hoy es viernes, sábado, domingo, ¿qué? ¿El martes? ¿Martes de la otra semana? El martes de la otra semana ya pueden estar subiendo la tarea. Lunes, martes de la otra semana, ¿vale? Bueno, para la llamada lista hoy, muchachos, para la llamada lista hoy, voy a tomarle pantallazo a los que están registrados acá, porque el drive, no abrí el drive de la asistencia, porque tenía era el de mi dirección de grupo, y yo cerré el drive, y ahorita intenté abrirlo, y todavía está cargando, es decir, no he podido subir directamente en el drive. Entonces, voy a tomarle pantallazo a los que están en la videollamada, los voy a llamar a uno por uno. Voy a llamar a uno por uno. Le tomo pantallazo, los llamo y ya esa sería la asistencia para el día de hoy. ¿Listo? Entonces voy a tomarle los pantallazos. No se vayan a salir todavía de la videollamada, por favor.
Le estoy hasta ahora tomando pantallazo a los que están aquí en la videollamada. Falta un pantallazo nomás. Denme un segundo. Listo, entonces los que están en la videollamada, voy a llamarlos a uno por uno. Listo, están Anderson Fabián Ramírez Salcedo. Presente. Andrés Suárez Sánchez. Bueno, está conectado, pero debe estar por ahí. Brenda Terán Rodríguez. Bueno, contestó acá por el chat. Ahí va saliendo. Brenda también por el chat. Cristian Camilo Rueda. Presente, profe. Daniel Ricardo Rodríguez. Presente. Daniel Romero. Listo. Daniela Salcedo. Presente, profe. Listo. Derly Yasmín Álvarez Herrera. Presente. Listo. Eric Yepes Escobar. Eso. Contestó por el chat. Isabel Perdomo Tobar. Presente. Jefferson David Rivera. Presente. John Kennedy Serrano. Presente. Listo. Johan Sebastián Velázquez. Listo. Joana Moscoso Rojas. Presente. Juan Camilo Aldana Ibáñez. Presente. Listo. Laura Carantón. Presente. María Fernanda Mendoza. Presente. Natalia Alejandra Maceta. Presente. Nelson Steven Pachón. Rico Mancera Juan Andrés. Profe, presente. Listo, vale. Profe, yo presente. Listo. Rubén Darío Rojas Castellanos. Presente. Santiago Alexander Urriago. Listo, por el chat. Dianet Samantha Roa Pulido. Yamile Rojas Cardoso. Presente. Tranquila, Presente. Janet. Listo, ambas contestaron. Gerson Díaz. Y Juliana Castro Reyes. Presente. Listo, Gerson. Y Juliana por el chat. Listo, muchachos. No les quito más tiempo. Aprovechen esa semana de receso. Descansen. Reflexionen.